Perfecto. Bueno, gracias a la gentil invitación de Joan y de todo el grupo de la Sociedad Venezolana, me han pedido que comparta con ustedes una actualización de lo que hoy por hoy estamos viviendo en el avance del neuromonitoreo, con una tendencia cada vez más frecuente y más interesante a lo que es lo no invasivo, conjuntamente con el análisis de la Big Data, la inteligencia artificial y sobre todo con sistemas de monitoreo de cada vez mayor accesibilidad, con un menor tiempo de entrenamiento y si se quiere en el futuro para los países como los nuestros, ¿no es cierto?, con recursos limitados, eh, esta disponibilidad se está tornando cada vez más interesante. De manera tal que vamos a tratar en estos minutos de compartir con ustedes cuál es el estado del arte de estos sistemas de monitoreo que, si Dios quiere, en un futuro no muy lejano, porque todo está disponible ya, todo está siendo testeado en mayor o menor grado y todo ya ha traspasado la barrera de ser algo experimental para transformarse en una realidad. Ven ustedes en un artículo reciente, en una editorial del Intensive Care Medicine, uno de mis amigos con los cuales estamos desarrollando el tema de el monitoreo no invasivo de la presión intracraniana a través del análisis de la morfología de onda, el profesor Sergio Brasil, de Brasil, valga la redundancia, él es neurocirujano, es neurofisiólogo y estamos trabajando en conjunto con la Universidad de Sao Paulo para el desarrollo de esta modalidad interesante que la vamos a comentar en los próximos minutos, ¿sí? Pero antes que nada, y a lo largo de los años, transmitiendo la academia y la docencia, uno es importante a la hora de monitorizar, tener dos o tres conceptos que a mí me parecen extremadamente fundamentales. Antes de conocer un sistema de monitoreo, tenemos que saber qué es lo que significa monitorear. Monitorear significa simplemente anticiparse a un evento, detectar un evento. Pero ningún monitor de por sí va a salvar la vida de ningún paciente, como vamos a ver. Desde el momento que uno tiene un monitor y observa un fenómeno, por ejemplo, en este caso, el aumento de la presión intracraneal, reconoce. ¿Qué significa que lo reconoce? ¿Sí? Que ese fenómeno observado es real. Lo que estamos viendo es real, lo reconocemos como tal. Y por ende, una vez que lo reconocemos, vemos que la medición es veraz, es exacta, establecemos una cadena de comunicación con el equipo tratante. ¿Para qué? Para que el equipo tratante analice. Y en base a ese análisis, producto de una observación original, ¿sí?, se toma una decisión. Y al mismo tiempo, una vez tomada la decisión, se espera la respuesta, con una interacción entre el tratamiento que damos y el resultado final. De manera tal que entre la observación inicial hasta el resultado final hay una compleja intermediación de procesos humanos. Es una máquina, un equipo, ¿sí?, que nos está avisando, anticipando de un evento fisiológico o fisiopatológico que está ocurriendo en un paciente determinado. Pero ningún monitor salva la vida de nadie, ¿sí?, sino es esa compleja interacción de los fenómenos analizados por el equipo médico tratante el que en definitiva va a llevar a tomar una medida, ¿sí?, y de acuerdo a eso a mejorar el pronóstico. Y eso es importante. Acá ven un paciente de mi unidad absolutamente crítico, en este caso era una hemorragia intracerebral espontánea, una paciente obesa, extremadamente compleja, en ventilación mecánica,
¿sí? Renal crónica en diálisis y con una serie de neuromonitoreo. Y ven cómo inicialmente, cuando llega el jefe, cuando se reúne todo el equipo, empiezan a analizar los diferentes tipos de números que todos los monitores que tenemos asociados, ¿sí? Empiezan a brindar. Estamos recolectando la información y analizando la información. Y esto es un punto muy importante a considerar hoy por hoy, para no caer en este fenómeno, que el fenómeno de la intoxicación de la información. Tener tanta información y no saber qué hacer con ella. O muchas veces tener mucha información y volverse absolutamente loco y empezar a tener una serie de mezcolanza en la cabeza que impida la toma veraz, ¿sí? de una solución. Muchas veces yo siempre le digo a mis residentes, esto que a priori parece muy bueno, tener el paciente monitorizado en todos los aspectos, muchas veces se transforma, para ser gráfico, como una situación en la que uno le otorga un elemento cortante, una gilet a un mono. Entonces, generalmente algo que es a priori extremadamente importante se transforma en algo absolutamente peligroso. Y eso es lo que hoy conocemos como intoxicación de la información. Por eso es absolutamente imprescindible, cuando uno monitoriza, saber qué está monitorizando, para qué está monitorizando, cuál es el objetivo y cuál es el planteamiento que uno hace a la hora de analizar en su conjunto. Esto es la diapositiva mía que está modificada de la original. Fíjense ustedes que el tamaño va a estar en relación a la información o a la importancia de la información que brindan y a la disponibilidad. Ustedes ven ahí a grandes rasgos, en 3 colores diferentes, que casi todas las unidades tenemos disponible: la tomografía computada, la presión intracraniana, la tensión arterial media y en su relación entre ambos parámetros la presión de perfusión cerebral. O sea, un monitor de la hidrodinámica cerebral, un monitor de la hemodinámica cerebral y un monitor tomado como tal, ¿sí? Si se quiere, estático, no de manera continua, que es la tomografía computada, pero que nos brinda mucha información, como vamos a ver más adelante, y esa información que parece estática se va a transformar en dinámica a medida que pasa el tiempo, porque la tomografía computada de control ya significa un monitoreo, ya significa un control de una situación, ya significa un diagnóstico y la capacidad de establecer un pronóstico. ¿De qué manera podemos determinar nosotros hoy por hoy la PIC, la presión intracraniana, de manera no invasiva? A través de 3 sistemas: el diámetro de la vaina del nervio óptico, el pupilómetro, y la determinación de la morfología de la onda no invasiva a través de un sistema que es el Brain for Care, que vamos a ver más adelante. De manera indirecta, también podemos determinar la presión intracraniana a través del Doppler transcraniano, con sus pero, con sus por qué, con sus pro y con sus con. Y al mismo tiempo, al medir la velocidad de flujo, uno tiene una estimación, ¿sí?, de lo que es el flujo sanguíneo cerebral propiamente dicho. Si bien no es una medición del flujo, es la velocidad, y esa velocidad puede inferir la presión de perfusión cerebral. Podemos hoy por hoy, con los sistemas disponibles, medir la oxigenación cerebral, sí, a través de la espectroscopía cercana al infrarrojo,
Podemos determinar también la presión de perfusión a través del electroencefalograma, que es un muy buen monitor de isquemia, como vamos a ver más adelante. De manera tal que esto es lo que hoy tenemos disponible y esto es lo que creo yo, ¿sí? Ya es, al menos es una realidad en mi unidad, con los pros y los contras que vamos a ir contando a medida que pase el tiempo, y va a ser el futuro no muy lejano del manejo de este tipo de pacientes. Vamos al tema inicial, la presión intracraneal. ¿De qué manera podemos monitorizar no invasivamente? A través del diámetro de la vaina del nervio óptico, como vamos a ver, el Doppler, la pupilometría, el análisis de la morfología de la onda a través de la detección de microexpansiones de la calota craneana y la tomografía computada. Analicemos punto por punto. Tomografía computada. Hay diferentes escalas, pero más allá de la escala, la tomografía computada, ¿sí?, brinda el diagnóstico, brinda el tipo lesional, brinda las características que tiene esa lesión, ve las consecuencias sobre el tejido cerebral. Uno puede establecer cierto grado de gravedad y puede establecer cierto grado de propensión a la hipertensión endocraniana de acuerdo a los hallazgos de la tomografía. Y también la tomografía, ¿sí?, nos brinda valor pronóstico y nos sirve como un sistema de monitoreo para controlar lo que estamos haciendo, sobre todo cuando no tenemos disponible, por ejemplo, monitores invasivos como la presión intracraniana o no invasivo. Por ejemplo, dos grandes estudios conocidos por todos ustedes, inclusive los hermanos venezolanos han participado, ¿sí?, sobre todo en el CREVIS, cuyo protocolo de tratamiento de la hipertensión endocraniana refinado de el BESTRIP Trial, que se fue llevado a cabo en Ecuador y Bolivia, si ustedes recuerdan, New England Journal of Medicine 2012, el profesor Cheno y su equipo, con gran cantidad de argentinos metidos ahí, ecuatorianos y bolivianos, determinaron que tratar la hipertensión endocraniana con monitoreo de presión intracraniana invasivo a través del sistema de fibra óptica y el tratamiento de la hipertensión endocraniana en base a la clínica y a la imagen era similar al resultado final. El CREVIS lo que hizo fue un grupo de expertos, entre los cuales yo he participado, nos reunimos en noviembre, unos años después del BESTRIP, refinamos ese protocolo y transformamos en el CREVIS. El CREVIS conocido por todos ustedes, ¿eh? Es un protocolo de tratamiento de manejo del trauma de cráneo basado fundamentalmente en la clínica y en la imagen. Y en ese refinamiento del protocolo, que está publicado inicialmente en el Journal of Neurotrauma, uno estableció un concepto interesante, que es el de sospecha de hipertensión endocraniana. Y esa sospecha de hipertensión endocraniana se basa fundamentalmente, ¿sí?, fundamentalmente en los hallazgos de la tomografía computada. Ahí ven ustedes que los criterios mayores van a depender de una escala, que es la escala de Marshall, porque es la más utilizada, la ampliamente difundida y la donde casi todas las unidades que manejan el neurotrauma en sí, en el mundo, la utilizan. Hay otras escalas, pero eso lo vamos a dejar un poquitito de lado. De manera tal que los criterios principales son tomográficos. Y también hay criterios menores asociados que son clínicos. Sumando uno y otro, hoy tiene el concepto de sospecha de hipertensión endocraniana. Esto es uno de los fundamentos para tomar a la tomografía computada como un sistema de monitoreo. Aparte, la tomografía computada, cuando uno aprende a leerla, cuando pasan los años y va creciendo en expertise, ¿sí?, uno ya le da un tinte fisiopatológico. Uno con la tomografía inicial ya sabe qué es lo que va a pasar en las próximas horas y cuál es la cadencia que uno tiene para repetir el estudio
depende del tipo de injuria primaria inicial. El diámetro de la vaina del nervio. No sé si tendremos unos minutos, yo creo que sí, pero si la gran mayoría de ustedes sabe cómo es el método en sí, es un método muy sencillo, se hace al lado de la cama del paciente, lo puede repetir tantas veces quieran. La curva de aprendizaje es mucho menor que la de cualquier otro método, ¿sí? Es muy fácil y muy sencillo. En todo caso, yo después, para no perder tiempo, les paso el video. El corte utilizado en los estudios es de más de 5 milímetros. Ustedes van a ver que varía 5, 5.7, 5.5, 6. En general, eso es lo que dice la literatura. En nuestra opinión, ¿sí?, el corte de más de 5 milímetros de mercurio es importante para establecer la relación con hipertensión endocraniana. Pero lo más importante que tiene el diámetro de la vaina del nervio óptico es el valor predictivo negativo. Esto significa que todo aquel individuo que tenga menos de 5.7 milímetros de mercurio, todo aquel individuo que tenga menos de 5.7 milímetros en el diámetro de la vaina del nervio óptico no tiene hipertensión endocraniana. Por eso es fundamental saber qué es lo que uno está midiendo. El diámetro de la vaina del nervio óptico puede estimar la presión intracraneana. Ustedes saben que la vaina del nervio óptico tiene espacio subaracnoideo. Cuando hay edema, eso aumenta de tamaño, por eso es que aumenta el diámetro de la vaina. A través de esa fórmula que ven ahí, se puede estimar la presión intracraneana. Esa fórmula no es buena, al menos en la experiencia nuestra, la estimación es muy pobre. El coeficiente de correlación cuando uno mide la vaina con la presión invasiva es del 0,7. La sensibilidad es del 0,9 y la especificidad es del 0,85. Pero repito, el valor fundamental es el valor predictivo negativo. Todo aquel individuo con menos de 5.7, 5.5 o 5, depende de la literatura que uno analice, no tiene hipertensión endocraniana. Hace unos meses atrás se publicó, que está en Critical Care Medicine, la recomendación de expertos de cómo debe medirse y cuál es la metodología o el checklist a seguir como el piloto de avión antes de despegar para minimizar el error y mejorar la sensibilidad del método. En ese estudio se establece que el corte es 6. Menos de 6 milímetros de mercurio, hay un 100% de valor predictivo negativo de que el individuo no tiene hipertensión endocrinal. También hay publicación reciente, hace mes y medio, donde habla de la deformabilidad que tiene el diámetro de la vaina del nervio óptico. Pero también eso es menos sensible, menos específico, menos veraz que la determinación de la vaina en sí. Esto es para que vean, por ejemplo, esto se repite a lo largo del estudio, la buena correlación que tiene, 0,7 habíamos dicho, entre la medición de la presión intracraneana de manera invasiva y el diámetro de la vaina del nervio óptico, con su sensibilidad y su especificidad cercana al 0,9, o sea, muy buena. ¿Qué limitaciones tiene este método? El primero, el trauma ocular. El trauma ocular va a dar lugar a falsos positivos o falsos negativos. En aquellos individuos miopes, con una longitud axial mucho mayor del ojo en sí, eso también puede dar lugar a interpretaciones erróneas. Y muchas veces, por eso hoy por hoy la tendencia es a utilizarlo conjuntamente con el Doppler, una imagen muy similar en los bordes lo da la arteria central de la retina. Y esa arteria central de la retina muchas veces puede dar origen
a determinaciones erróneas. Por eso es recomendable, ¿sí?, descartar la presencia de dicha arteria antes de la determinación. Otra limitación extremadamente importante que tiene el diámetro en la vaina del nervio óptico es que no refleja cambios dinámicos de la PIC. Así ustedes midan la vaina del nervio óptico cada 10, 15, 20, 30 minutos, ¿sí? Si ustedes quieren utilizarla como un método para ver la respuesta, por ejemplo, a un bolo de salino hipertónico, a un bolo de manitol o a la hiperventilación, no es reflejada, ¿sí?, rápidamente en el diámetro de la vaina del nervio óptico. Y volvemos al inicio. El valor más importante que tiene es el predictivo negativo. Aquellos individuos que tienen menos de 6, ¿sí?, no tienen hipertensión endocraniana. Que tenga más de 6 puede tener 25, puede tener 30 o puede tener 40. Y eso no va a reflejar el cambio en el tratamiento. Por eso es una muy buena herramienta de screening tomográfico. El Doppler transcranial, entendido como tal para medir la presión intracraniana, es una medida indirecta a través del índice de pulsatividad. Ustedes conocen que el índice de pulsatividad o la velocidad diastólica, que es la más importante, se establece a través de una fórmula aritmética, que es la sistólica menos la diastólica dividida la velocidad media. El valor normal está entre 0,7 y 0,9, o 0,74 o 0,94. El corte establecido para la correlación con hipertensión endocraniana, porque en realidad, para hablar con propiedad, el Doppler, al bajar el índice de pulsatividad, significa que el flujo, la velocidad del flujo tiene mayor resistencia. Ya que este es un patrón, ¿sí?, el aumento del índice de pulsatividad de alta resistencia vascular, que no siempre es hipertensión endocraniana, como vamos a ver. El coeficiente de correlación es similar al diámetro de la vaina del nervio óptico, pero la sensibilidad y especificidad es muy mala, es muy baja. Ven ustedes ahí lo normal y el patrón de alta resistencia. Con el pico baja la diastólica, ¿sí?, descenso fundamentalmente de las presiones diastólicas, de las velocidades diastólicas, y con lo cual establece ese patrón. Vamos aquí a evaluar la progresión del flujo de la arteria cerebral media de un paciente que tiene hipertensión endocraniana refractaria. Acá vemos el primer momento del paciente, vemos cómo es un flujo que mantiene el pico sistólico, mantiene la relajación en diástole y presenta de manera normal la velocidad diastólica o de fin de diástole, que se correspondería más o menos con la mitad a 2/3 del pico sistólico. Aquí ya estamos presenciando una modificación de ese flujo de la arteria cerebral media. Pueden ver ustedes que hay un aumento de la velocidad sistólica, de este pico sistólico. Además de esto, hay una disminución del tiempo de relajación en diástole con una disminución de este tiempo diastólico, lo que configura un inicio de aumento de las resistencias en la progresión de la evaluación de Doppler transcranial del paciente. Seguimos evolucionando en el tiempo. Ustedes pueden ver aquí que ya no es un patrón normal, es un patrón que tiene un pico sistólico alto con una disminución de este tiempo en diástole hasta el acortamiento del final de la diástole. Ya no se encuentra esta fase de fin de diástole. Aquí este paciente está presentando un aumento importante de la resistencia, la cual podemos verificar a través de las métricas que nos brinda el Doppler transcranial. Vemos entonces, después de la medición, cómo tenemos un pico sistólico francamente aumentado, con un aumento de la velocidad, un fin de diástole que está muy por debajo del valor que se considera normal, incluso ya con tendencia a estar hacia la negación, hacia la parte negativa, y vemos aquí cómo los índices de resistencia y los índices de pulsatilidad se encuentran francamente elevados.
pesar del manejo realizado, sigue este paciente con flujo reverberante. Pueden ver que se ven picos sistólicos, ocasionalmente hay ausencia de la sístole y la diástole está completamente invertida, sigue el patrón reverberante del flujo y este es un patrón ominoso que va a dar cabida al patrón de espigas sistólicas hasta que finalmente cesa por completo el flujo sanguíneo cerebral. Vemos aquí cómo continúa la progresión del aumento de las resistencias vasculares. Están viendo ustedes picos sistólicos y completa inversión de la diástole en este paciente. Esto es lo que se llama flujo reverberante. Vemos ahora el flujo característico, el sonido característico de este flujo de alta resistencia. Tenemos dos momentos sonoros. Uno donde estamos viendo el pico de sístole y el otro de menor frecuencia, que será la diástole reverberante. Podemos ver acá cómo estamos insonando la arteria cerebral media del lado que está cranectomizado de nuestro paciente. Es entonces esta la última fase donde se ven de manera irregular algunas espigas sistólicas. Ya hay ausencia completa de flujo en diástole. Agradezco a Diana. Diana es una neurocirujana colombiana que estuvo rotando conmigo en la unidad un tiempito haciendo neurointensivo. Y ahí ven ustedes la correlación relativamente buena entre la presión intracraniana y el índice de pulsatilidad, pero que en definitiva la sensibilidad y especificidad es baja. ¿Por qué? Porque el índice de pulsatilidad no solo va a depender de la presión intracraniana, sino también de la resistencia cerebrovascular, de la complacencia que tenga el lecho arterial y de la presión de perfusión en sí, con sus diferentes variables: presión intracraniana, tensión arterial media, radio del vaso y la viscosidad de la sangre, de manera tal que hay muchos factores en juego que van a determinar la elevada resistencia, y no todo es hipertensión endocraniana, por eso su baja sensibilidad y su baja especificidad. ¿Hay fórmulas para estimar? Sí, pero como a mí toda fórmula no me gusta, pero por cuestiones académicas se las tengo que dar, ¿sí? En realidad la fórmula disponible, las que pueden llegar a tener una sensibilidad muy buena, ¿sí? El umbral es cuando la hipertensión endocraniana o el valor de PIC supera los 25 milímetros de mercurio. Por debajo de ese valor la relación es muy mala, ¿sí? Y cuando más se va aumentando, la sensibilidad puede llegar a aumentar, pero no está bien determinado el tema. El duplex significa más que nada mejorar la veracidad con la que uno está midiendo las cosas, porque ahí uno está viendo el flujo en sí. Ya no es el método solo del Doppler transcraniano, que es un método acústico, básicamente. Acá lo transformamos en método acústico y visual, con lo cual obviamente la velocidad va a aumentar. La pupilometría. Si uno explora clínicamente las pupilas, ustedes saben que la variabilidad entre un observador y otro es del 40%. Si esa variabilidad yo la utilizo entre 4 neurocirujano, neurólogo, intensivista, residente y enfermero, la variabilidad interseccional va a superar el 80%. La tasa de error en la determinación del diámetro de la pupila clínico es del 20% y del 50% a la hora de evaluar anisocoria, simplemente por las limitaciones que tiene el ojo humano. Y sobre todo, la dificultad es mayor cuando uno observa miosis o cuando el individuo está sujeto a aquellas medidas farmacológicas o no que modifiquen el diámetro de la pupila, por ejemplo, el alcohol, las drogas o la hipotermia. De manera que no es bueno determinar la hipertensión endocraniana con el diámetro de la pupila. Pero el pupilómetro, ¿sí?, es un aparato que mide la reactividad
que tienen las pupilas determina ciertos valores como la velocidad de contracción y otros más, e índices que el mismo software del equipo, van a ver ustedes qué fácil es la determinación, no invasiva, se obtiene esa gráfica le da ciertos valores, lo toman bilateral, lo hace la enfermera al lado de cama, todas las veces que se quiera. Y a través de eso tienen pupila derecha, izquierda, evalúan la simetría, la reactividad, el tamaño de una y otra, sacan índices asociados y tienen una curva de seguimiento. ¿Cuáles son los parámetros fundamentales? La velocidad de contracción pupilar, cuyo valor normal es menor a 0,8 segundos. El porcentaje de contracción menos del 30%. El índice pupilar, que es el más utilizado hoy por hoy, que tiene que ser menor a 3. O la diferencial entre el índice pupilar ojo derecho e izquierdo mayor a 0,7. Esos son los parámetros que habitualmente se colocan. Relación con la presión intracraneana muy buena. A diferencia, como vamos a ver del resto, el índice pupilar, ¿sí? El índice pupilar puede ser tomado como medición del resultado. Desde el punto de vista dinámico, el pupilómetro observa cambios con, por ejemplo, la administración de manitol o la administración de solución hipertónica. Fíjense en este estudio recientemente publicado en Lancet Neurology, fue el multicéntrico prospectivo observacional, 13 centros, 8 países de Europa y Estados Unidos, a los pacientes con trauma de cráneo severo, hemorragia subaracnoidea o hemorragia intracerebral, se les tomaba la pupilometría cada 4 horas durante 7 días, fundamentalmente el NPI, ¿sí? Y estuvo asociado a un NPI mayor a 3 con peor resultado funcional y mortalidad. Hoy por hoy se estima que la pupilometría puede llegar a predecir un pico de hipertensión endocraniana entre 2 y 4 horas. Se adelanta a que aparezca en el monitor, ¿sí? El ascenso de la presión intracraniana. El profesor Mascareña en Brasil, hace muchos años atrás, era ingeniero, detectó que la calota intracraniana sí tenía sus microexpansiones. Diseñó un sensor y a través de ese sensor estableció que la relación entre lo que él tomaba como expansión de la calota y la presión intracraniana era una relación absolutamente lineal. ¿Sí? A través de eso se desarrolla, como ven ahí, el Brain Forker, que es un detector no invasivo de esas expansiones que tiene la calota craneana. ¿Y eso qué nos da? Fundamentalmente la morfología de la onda. Fíjense ustedes acá, abajo a la izquierda, eso es lo que detecta el Brain Forker. En el centro, el monitor grande, donde ven ustedes ahí la tensión arterial media, ven la presión intracraniana de manera invasiva, 6, y también ven la morfología de la onda, donde está el signo de pregunta obtenida a través del Brain Forker. Porque eso hoy por hoy podemos adaptarlo a una tablet, al teléfono celular, de manera inalámbrica, sin ningún tipo de problema. Y a través de eso determinamos la morfología de la onda. Ustedes conocen de que normalmente la morfología tiene 3 componentes: el P1 sistólico, el P2 parénquima cerebral, el P3 venoso. Y normalmente el P1 es mayor que el P2 y el P2 es mayor que el P3. A la izquierda, la morfología de la onda normal con sus componentes. A la derecha, cómo se va modificando
la morfología de la onda a medida que aumenta la presión intracraniana. ¿Por qué? Porque aumentan la amplitud de la onda en sí y se modifica la morfología. Ese es el parámetro de evolución de la morfología a medida que aumenta la presión intracraniana, o mejor dicho, a que desciende la posibilidad de compensar el aumento de presión intracraniana. Y a eso le llamamos nosotros complacencia, lo que es conocido como la relación entre presión y volumen. Ustedes saben que normalmente, y dependiendo de la edad y del tiempo, una lesión que va ocupando espacio inicialmente no origina aumento de la presión intracraneal. ¿Por qué? Porque hay mecanismos compensadores. Se desplaza el líquido cefalorraquídeo del espacio supratentorial al infra y al canal medular. Lo mismo ocurre con el componente venoso y arterial del flujo sanguíneo cerebral. Cuando se agota en esa capacidad de compensación, que también hoy por hoy el sistema linfático juega un rol fundamental, aumentando la absorción del líquido del parénquima hacia los ventrículos y de los ventrículos, ¿sí?, hacia el canal medular. Cuando todos esos mecanismos se ven agotados, el aumento de presión intracraneana es exponencial. Cuando eso ocurre, la morfología de la onda ya se modificó con un lapso de 1, 2, 3 horas. Y esto es pasible de ver cuando el crecimiento es crónico o relativamente subagudo. Cuando es agudo y cuando más joven se es, porque el cerebro no se atrofió y no está en capacidad de adaptarse, este fenómeno no ocurre. Y el aumento de presión ocurre de manera abrupta, como un individuo joven cuando tiene un hematoma extradural o un hematoma subdural. A través de la relación entre los componentes P1, P2, P3 o la amplitud, tenemos diferentes tipos de modificaciones en esa relación P2-P1, y hay ustedes que normalmente, como el P1 mayor que P2, la relación P2-P1 menor a 1 está para graficarlo como verde en el semáforo. O sea que está todo bien, todo tranquilo. Cuando se torna igual a 1, el componente P2 empieza a aumentar, se iguala con el P1, ahí ya estamos en un lado amarillo. Y cuando este lo supera, ya estamos en una línea roja, con modificación absolutamente de la morfología a lo piramidal, y eso ya es la calma que precede a la tormenta, y esta tormenta realmente se va a transformar en un tsunami en cualquier momento. Fíjense ustedes ahí la correlación entre lo que es la medición invasiva, 23, y fíjense la morfología de la onda en el tercer canal, que está con signo de pregunta, porque el Brain for Care no da un valor numérico, porque no mide presión, sino determina morfología de onda. El mismo individuo con el Doppler, para ver cómo monitorizamos nosotros los pacientes en nuestra unidad. La correlación con la medición invasiva es muy, pero muy buena. Ya hemos publicado bastante al respecto. Y es un método promisorio que ahora está mejorando, porque sobre todo lo fundamental es la adaptación que tiene el sensor a la calota. Cuando el individuo transpira mucho hay que modificar todo ese tiempo, tener bien limpio, que no se mueva, algunos artefactos que están mejorándose, e inclusive ahora está saliendo la versión bilateral. El electroencefalograma, un sistema del cual estoy enamorado cada vez más, también ayuda a establecer el grado de hipertensión endocraniana. Y no solo esto, sino que lo antecede entre 2 a 12 horas. Fundamentalmente a través de la determinación de un índice, que quizás sea un poquitito ahora engorroso de explicar, que es el índice de supresión, la relación de supresión. Es muy similar a lo que ocurre cuando nosotros inducimos al coma barbitúrico a un estatus epiléptico. Uno busca el patrón de supresión.
pero en este caso es la relación de su presión con el resto del electroencefalograma. Diferentes tipos de imágenes para que vayan viendo que esto existe. ¿Podemos monitorizar no invasivamente la oxigenación y a través de eso el flujo sanguíneo cerebral? Sí. El método es el NIRS, la espectroscopía cercana al infrarrojo, que se coloca en la frente, que puede ser uni o bilateral, y consta de un sensor colocado en la frente que emite un diodo con luz cercana al infrarrojo, eso en forma de banana, penetra el tejido cerebral, un detector de superficie que va a tratar de eliminar todo lo negativo, o sea, de absorber todo lo que es la piel, calota, etcétera, y uno profundo que es el que detecta, sí, el grado de presencia de oxihemoglobina o no, que fundamentalmente lo que hace es, más que la microcirculación, como pueden llegar a escuchar ahí, es el lado venoso. ¿Sí? Porque ustedes saben que fundamentalmente el 70% de la sangre del cerebro es de origen venoso. Y a esta profundidad uno no tiene más que detectar lo venoso y no lo arterial. ¿Cuál es la ventaja de este método? Es que es no invasivo, es continuo y puede ser bilateral, pero tiene muchísimas desventajas. Nosotros, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, comenzamos a monitorizar con el NIRS en el año 90 y lo dejamos de utilizar en el año 94-95. Hoy por hoy utilizamos el NIRS solamente en cirugía de carótida, o cuando ayudamos a los cardiólogos en el neuromonitoreo de circulación extracorpórea, que como ustedes saben es cada vez menos frecuente. ¿Eh? ¿Cuáles son las desventajas? Que es un método regional, así sea bilateral, mide una pequeña proporción de un tejido, ¿eh? Con determinación de la sangre venosa. La interpretación es muy dificultosa y esto va de la mano de una de las diapositivas iniciales. ¿Sí? Si uno no está muy bien entrenado para interpretar los datos, ¿sí? Posiblemente incurra en determinado tipo de errores. Está sujeto a muchos artefactos que modifican la determinación veraz. Por ejemplo, la temperatura local es muy importante en terapias intensivas muy frías, ¿sí? Que originan cierto tipo de vasoconstricción, eso modifica. En las muy calientes se dilata, también modifica. La luz ambiente, depende si es LED, no es LED, y el tipo de iluminación que tenga la unidad puede llegar a modificar, porque es un método fotosensible. La contaminación extracerebral de la sangre también es otro fenómeno que hasta el día de hoy no ha podido dejarse de lado. Las condiciones locales del sujeto, si tiene edema, si tiene un hematoma, todas cuestiones que impiden, inclusive la ictericia, modifica la lectura de este tipo de monitor de la oxigenación cerebral. Obviamente está desarrollada para el espacio supratentorial, no así para el infra. El costo sigue siendo determinado muy costoso para algo que en realidad no brinda información muy veraz y muy certera, y la evidencia clínica hasta el día de hoy es baja o mala. De manera tal que no les recomiendo este sistema, salvo la cirugía de carótida o la circulación extracorpórea. El monitoreo electroencefalográfico, este es un monitor del cada día estoy más enamorado, por múltiples razones. La primera, que es un muy buen monitor de isquemia. El electroencefalograma no es difícil de interpretar, es muy fácil, es mucho más fácil que un electrocardiograma. Simplemente porque hay dos ondas normales, las alfa y las beta, y dos anormales, las teta y las delta. Al establecer la relación entre alfa, beta, teta, delta, ondas rápidas y ondas lentas,
uno tiene un excelente patrón de isquemia. Cuando disminuyen las frecuencias rápidas y aumentan las frecuencias lentas, indudablemente hay isquemia cerebral. El flujo está disminuido. Este es un gráfico de un trabajo que publicamos en Medicina Intensiva Española, donde ven ustedes la correlación entre el flujo, la morfología de onda y lo bueno que es este sistema para detectar electroencefalografía. En la práctica actual ustedes pueden ver hoy por hoy muchísima bibliografía que está saliendo cada vez más para el monitoreo del vasoespasmo en el contexto de la hemorragia subaracnoidea. Pero no solo tiene que limitarse a esto, ya que es un muy buen monitor de isquemia. ¿Para qué sirve el electroencefalograma también? Obviamente para determinar la actividad convulsiva, con o sin manifestación motora. El estatus no convulsivo se desarrolla en el 20% de los individuos, y si uno no lo piensa y no lo tiene en cuenta, habitualmente está tapado porque el paciente está sedado profundamente. Entonces eso, que el paciente esté sedado no significa que esté convulsivando, y muchas veces no nos explicamos por qué un individuo no despierta, porque está convulsivando. Pero como no tiene manifestación motora, eso se llama estatus no convulsivo. ¿Es frecuente? Sí. 20% de los traumas de cráneo, 20% de la hemorragia subaracnoidea, 20 a 23% de la hemorragia intracerebral espontánea, o un viejito confuso puede tener actividad eléctrica convulsiva sin manifestación motora. ¿Para qué sirve también el electroencefalograma? Para evaluar la profundidad de la sedación. Desde el electroencefalograma depende de los sistemas que ustedes conocen como BIS o como SETLINE. Obviamente depende del país y depende de la ley. Es un método que es necesario para el diagnóstico de muerte encefálica. Es un muy buen monitor de seguimiento de una encefalopatía metabólica, incluyendo la séptica, no solo la urémica o la hepática. Y obviamente también es un muy buen monitor para el seguimiento de la encefalitis. Y hay encefalitis específica que tienen su patrón único, específico y patognomónico, como la encefalitis autoinmune o, por ejemplo, la encefalitis herpética. De manera tal que nos da mucha información. El monitoreo del flujo a través del Doppler. Doppler no mide flujo, mide velocidades D. Y a través de eso usted puede tener patrones de alta resistencia, que puede ser hipertensión endocrinal o no. Como vimos también en el video, puede determinar muerte encefálica. Pero también tenemos patrones de alta, ¿sí? De alta velocidad y baja resistencia. Que eso puede ser una malformación o puede ser vasoespasmo. También podemos observar con el Doppler la respuesta que tiene una medida terapéutica, como por ejemplo la hiperventilación, cómo cambia la morfología. De manera tal que el Doppler es un muy buen método para evaluar desde el punto de vista hemodinámico la velocidad y el flujo de manera indirecta, no de manera directa. El mejor monitor de flujo que hoy tenemos disponible es la tomografía por perfusión. ¿Sí? La tomografía por perfusión nos permite ver el volumen sanguíneo cerebral, el tiempo de tránsito medio y obviamente el flujo sanguíneo cerebral global y regional. Hoy por hoy, un buen software de un buen tomógrafo, que está alrededor de los 20, 25 mil dólares, le permiten obtener estas imágenes que ustedes ven debajo, ¿sí? En un lapso de 15 segundos. En 15 segundos de coso, y uno tiene un tiempito ahí para ir jugando con las imágenes, pero que no va más allá de 4 o 5 minutos. Sí tiene la desventaja que uno tiene que trasladar el enfermo a la sala de imágenes, el tiempo, el peligro que ocurre con los métodos. Es cierto lo que uno siempre dice, cuando el enfermo llega a imagen, las condiciones no son las mismas que la terapia. Y cuando regresa uno con el análisis, las condiciones tampoco son las mismas. Entonces, eso es un juego que uno tiene que tener. ¿Cuál es el futuro? ¿Y qué podemos mejorar con esto? Bueno, uno de los futuros es integrar todos estos tipos de monitoreo y llevar a cabo, en este caso, el año pasado nos juntamos en Bruselas, un grupo de expertos, excluyéndome a mí, que no soy ningún experto,
y establecimos un consenso a través del cual, o sea, mejoramos el CREVIS en el sentido de que a los países de bajo o medianos recursos que no tienen disponible monitoreo invasivo, a la imagen y a la clínica le asociamos el monitoreo no invasivo. Y a través de eso, prontamente va a salir publicada las guías de manejo, ¿sí?, del trauma de cráneo en conjunción clínica con imagen y el monitoreo no invasivo. Muchas gracias a ustedes por la atención y quedo disponible a cualquier tipo de inquietud, pregunta, crítica, sugerencia, etc.